Que el Dios vivo los bendiga. En este día los vengo a compartir versos para que puedan seguir creciendo. Gracias a todos mis seguidores, a aquellos que ven mis videos, a aquellos que dan like a mis videos. Y gracias a cada uno de ustedes. Yo los comparto, yo lo vivo. Yo no soy el que comparte versos bíblicos y sigue viviendo en pecado, en la oscuridad, haciendo las cosas contra la naturaleza y contra la voluntad de Dios y desobedeciendo a la ley de Elohim y desobedeciendo a Dios y a Jesús. No, como muchos comparten versos bíblicos pero ni siquiera no lo viven ni lo practican. Y la mayoría son así. Comparten versos solo para que tengan más like, para que tengan más reproducciones. Y no solo se pasa en TikTok, también pasa en Facebook, también pasa en otras redes sociales, inclusive en YouTube. Aunque en YouTube es un poco más complicado tener muchas reproducciones, pero bueno, sea como Dios quiera, sea como Jesús quiera. Hoy les vengo a compartir un verso del Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 1, verso 7. Vamos a tocar dos versiones de Biblia, la Reina Valera y la Nueva Versión Viviente. En la Reina Valera dice en Proverbios capítulo 1, verso 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, o el temor a Jesús, o el temor a Elohim. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A ver, el principio de sabiduría, el temor a Dios, no significa que tengas miedo a Dios, sino que obedezcas a Dios, que tengas respeto a la ley de Elohim, la ley de Jesús, que es un mismo libro, porque Dios tiene muchos nombres, pero más que todo en hebreo le llaman Elohim, Hashem, Adonai y Yahvé. ¿No ve? Entonces, el principio de sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios, el mansedumbre a Dios, la humildad a Dios, de poner en práctica la ley de Elohim, que es la Biblia. Ese es el principio de sabiduría, el respeto al Dios vivo, pero también el temor, la humildad al Dios vivo, al Creador del universo, a Jesús, porque sabemos que el principio de sabiduría es el temor a Dios, porque si tenemos respeto a sus leyes, sus mandamientos y somos humildes, Dios nos va a dar sabiduría, ciencia y conocimiento, porque sabemos que Él es el Creador, el que da vida y el que también la quita. Ese dice, el principio de sabiduría es el temor a Dios, o a Elohim, o a Jesús. Y en su segunda parte dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos son aquella gente que no cree en Dios, o creen, pero tienen nombre de cristianos que están vivos. Aquellos incrédulos son los insensatos. Desprecian la sabiduría y la enseñanza del Dios vivo. No tienen miedo a Dios. No tienen respeto a Dios. Blasfeman contra Dios. Hablan tonterías contra Dios. Porque tienen el corazón duro, lleno de pecado y de fuerzas espirituales de maldad. Y su alma está llena de oscuridad, por eso no pueden ver. Por eso desprecian la sabiduría que del Dios vivo viene la sabiduría y la enseñanza que es de la Biblia. Por el Espíritu Santo aprendemos de la ley de Elohim, aprendemos de la Biblia y ese desprecia. Ahora vamos a tocar en el mismo verso, pero en la nueva versión viviente de la Biblia. Y aquí dice, Proverbios capítulo 1, verso 7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahí está. La nueva versión viviente explica más, digamos, te hace entender más claramente. Está bien corregido y bien
bien traducido al español latino. ¿Entienden, no? Porque la Reina Valera está en español de España, de español de España, por eso es muy distinto. Mientras la Nueva Viviente está escrito en español latino, ya que es una traducción nueva, por eso muy distinto es. Y por eso dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. O sea, el temor a Dios, el respeto a Dios, la humildad a Dios, de respetar su ley, su mandamiento. Si en la Biblia dice no peques, no hay que pecar. Si en la Biblia dice no adulteres, no hay que adulterar. Si en la Biblia dice no forniques, no hay que fornicar. Si en la Biblia dice no mentirás, no hay que mentir. Pero hay cristianos que no cumplen con ese. Siguen mintiendo, siguen robando, siguen fornicando, siguen adulterando, siguen practicando la idolatría, siguen practicando las costumbres, siguen participando de las costumbres paganos en este mundo, siguen en sus obras de la oscuridad. Tienen nombre de cristiano, pero no lo practican la ley de Elohim, no lo ponen por obra en sus vidas. Y muchos cristianos son tibios, fríos, sin el Espíritu Santo de Dios. Enseñan letra muerta en las redes sociales. Hay una cantidad de enseñanzas que enseñan, pero letra muerta. No hay Espíritu Santo. Enseñan mal y hacen errar a muchos creyentes. Hacen errar a muchos. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Y no practican la autoliberación, que es lo principal en sus vidas. En la vida de un cristiano debe ser. Porque si hay oscuridad en tu vida, si hay tinieblas en tu vida, es porque hay pecado en tu vida. Y donde hay pecado hay fuerzas espirituales de maldad. Ya se los repetí una cantidad de veces. Y donde hay oscuridad hay maldad. Y donde hay pecado están las fuerzas espirituales. Y donde hay oscuridad, ¿cómo va a entrar la luz de Jesús? ¿Cómo va a entrar el Espíritu Santo, que es la luz que ilumina en la oscuridad? Si vos sigues practicando el pecado, si vos sigues practicando lo que te gusta hacer, lo que el mundo te ofrece, porque el enemigo sabe tu debilidad, sabe lo que te gusta. Y no hay pues, no entra el Espíritu Santo de Dios. Tu conciencia está muerta, tu mente está cauterizada en la oscuridad, en las tinieblas, cautivo, bajo el control del enemigo, tu mente y tu alma. Entonces ese pasa, el mundo está bajo la oscuridad, bajo las tinieblas. El enemigo odia al humano, odia a la humanidad. Por eso los humanos se destruyen uno con el otro. En las guerras, en las enfermedades, en familias se matan uno al otro. Porque el enemigo odia a la humanidad. Y por eso, y muchos más aquellos que practican el pecado siendo cristianos y después hacen blasfemar el nombre del Dios vivo. La gente incrédula dice, mira, ese es un cristiano, es que va a la iglesia, cree en Dios, pero mira lo que está haciendo, dice, señala, está fornicando, está con una y con otra, tiene su mujer y está adulterando con la vecina, o con tal persona, o con el vecino. Hablo a hombres y mujeres. Ahí está. O es cristiano, pero está gritando. Tiene ese carácter como de endemoniado. O dicen, es cristiano, pero mira, está robando. O está en peleas. Pero dice que es cristiano. También señalan, mira, es cristiano, dice, pero está tomando. Está en las fiestas. ¿No ve? Ahí hacemos hablar mal de Dios. Pero ¿quiénes hacen hablar mal de Dios? Aquellos que dicen ser cristianos, que tienen nombre de cristiano, tienen nombre de que viven, pero están muertos en pecado.
Porque la paga del pecado es muerte. Eso dice en la Biblia. Ahorita vamos a buscar. Ese dice, porque la paga del pecado es muerte espiritual. Tu conciencia está muerta, estás muerto en pecado. Eso pasa y muchos no quieren entender. Muchos aún están en la oscuridad, están en las tinieblas. Dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Te trae muerte espiritual a tu vida, inclusive muerte física. Porque las enfermedades sexuales traen fuerzas espirituales de maldad y destruyen el cuerpo, te hacen envejecer rápido. La fornicación, el adulterio, las bebidas. Entonces es muerte. Y muchos siguen practicando. Y hay muchos que solo tienen nombre de cristiano, pero aman el mundo. Son peor que los católicos, corrompidos en pecado. No por el hecho un día, domingo, sábado, una vez a la semana que vayas a la congregación o a la iglesia o a tu denominación, vas a ser salvo. Si no lo pones en práctica la ley de Elohim, que es la Biblia, si no lo pones en práctica en tu vida, no lo practicas, no obedeces la ley de Dios y no tienes temor a Dios, porque no lo obedeces, porque no lo respetas. Eres como un hijo rebelde que no respeta a su padre y a su madre. Ahí está. Y muchos después piensan que van a ser salvos. Después piensan que van a estar con Dios, pero si sus obras lo dicen lo contrario, entonces pónganse de una vez firmes, de una vez busquen a Elohim, de una vez apártense, de una vez pongan en práctica lo que es la ley de Elohim que está escrito en la Biblia, que es la ley de Jesús. Por eso yo les hablo, porque Jesús no va a tomar por inocente a aquel que diga, pero yo solo una vez nomás mentí, o una vez nomás forniqué, una vez nomás practiqué el pecado. No te va a tomar por inocente, conociendo la ley de Dios, pero sigues practicando el pecado. Leyendo la Biblia, pero sigues practicando el pecado. Ahí está. Y ahí significa que estás muerto, sigue en tu vida espiritual. Aunque físicamente no estás muerto, pero espiritualmente muerto. Y no lees ni la Biblia, no quieres conocer más de la Biblia. Solo los domingos vas, quizá abres un verso, después el resto de la semana no. Y menos si no practicas la autoliberación, la que era espiritual en tu vida. Para sacar cada día, para limpiar cada día la casa. Porque eres templo del Dios viviente, para limpiar tu casa, tu corazón, tu alma, tu espíritu y tu alma. Esto lo hablo a los cristianos, tibios, a los cristianos que no practican la autoliberación, la guerra espiritual, aquellos cristianos que tienen nombre de que viven, nombre de que son cristianos, pero no está el Espíritu Santo en ellos. No respetan al Dios vivo, no ponen en práctica lo que está escrito en la Biblia, siguen metidos en el mundo, buscando las cosas del mundo, amando las cosas del mundo, siguen arrastrando sus cadenas del pasado. Esos cristianos les hablo. Porque sigan practicando así, no van a ser salvos. Más todavía, practican esas cosas. Y hasta el impío dice, mira, ese era cristiano.
Pero mira lo que está haciendo. Y hacen blasfemar el nombre del Dios vivo. Hacen blasfemar el nombre de Jesús. Hacen ver que todos los cristianos son así. Y no, no todos somos así. De una vez pónganse firme delante de Dios vivo. Y arrepiéntanse que está mal en su vida. Y confiesen sus pecados. Y de una vez pongan en práctica lo que es la ley de Elohim. Lo que es la Biblia. Conociendo, pónganlo en práctica. Tal vez así el Dios vivo tenga misericordia de ustedes y entren en el reino del Dios vivo. Y si la muerte los sorprenda, estén en el reino del Dios vivo y no en el infierno. Que el Dios vivo los bendiga y que el Dios vivo, que Jesús tenga misericordia de cada uno de sus vidas.